Hermano, que Dios le bendiga. En esta preciosa noche iniciamos nuestro estudio sistemático y hoy tenemos el estudio número 18, basado en el libro de Jonás, capítulo 3. El tema de nuestro estudio es misericordia sin límite. Este es un tema maravilloso en el cual hoy vamos a estar hablando sobre este libro de Jonás, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Misericordia significa compadecerse del sufrimiento de los demás, la asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Todo esto, por supuesto, tiene que llevarse a una práctica. Nosotros tenemos varios ejemplos dentro del manual que nos habla sobre la misericordia. Por ejemplo, Lucas capítulo 10, verso del 30 al 37, nos habla de la parábola que Jesús citó del levita y el sacerdote y el samaritano. En aquella ocasión, ¿verdad?, que ninguno de los dos, ni el levita ni el sacerdote, fue movido a misericordia, pero sí el samaritano. Dios, dice el apóstol Pablo, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por su gracia soy salvo. Efesios capítulo 2 del verso 4 al 6. Y primera de Pedro capítulo 1 y el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aleluya. Ese es el Dios maravilloso que nosotros le servimos. En esta ocasión vamos a estar dando algunos detalles sobre el libro de Jonás, gloria a Jesús, y dando algunos detalles sobre la historia que conlleva este maravilloso libro. Quiero hablarles sobre 3 llamados que conocemos, ¿verdad?, dentro de lo que es las escrituras. El llamado permanente, que es el llamado al pastorado; el llamado temporal, que es el cual tiene un principio y un fin, gloria a Jesús; y el llamado circunstancial. No es algo que va a ser siempre, sino que depende de un momento y un tiempo donde Dios demanda hacer algo específico. Por ejemplo, al profeta Jonás tenía un llamado permanente como profeta, pero dentro de ese llamado permanente se le hizo un llamado circunstancial, según habla las escrituras en el texto. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás capítulo 3, verso 2. Nosotros, cuando hablamos de llamado, nosotros sabemos que esto conlleva a una responsabilidad, gloria a Jesús, y a una dedicación. Y tenemos verdaderamente que entender que cuando Dios nos hace un llamado, pues nosotros somos responsables de ese llamado, gloria a Dios. Y mientras más Dios pues nos bendice y nos coloca en posiciones, debemos de honrarlo en todo lo que hacemos, gloria a Jesús. En la clase que tenemos hoy estamos hablando sobre este profeta Jonás, gloria a Dios, donde nosotros vemos que en los capítulos 1 y 2, ahí se comienza a desenvolver lo que es, ¿verdad?, el acontecimiento del primer llamado de este hombre, el cual dice las escrituras en esos capítulos, en el capítulo 1, que en el primer llamado que Dios le hace a Jonás, Jonás compra un boleto y, gloria a Jesús, y se va de la presencia de Dios buscando llegar a Tarsis, gloria a Jesús. Desde Jope sale para Tarsis. Mira, una de las cosas que nosotros vemos en esta historia de Jonás es que la mayoría de veces nosotros pues cuestionamos
y a veces pues le hacemos un juicio a este profeta, pero debemos de ir analizando y mirando verdaderamente el trasfondo histórico de todo esto. Gloria a Jesús. En este barco que él tomó, era un barco de carga, un barco que conforme a lo que dice las escrituras, era un barco que estaba establecido en un muelle, ¿verdad?, en la costa de Palestina, a 58 kilómetros de Jerusalén. Y todo lo que este barco llevaba y su trabajo era transportar madera de un lado para otro, de construcción. Esto también nos habla en Segunda de Crónica, capítulo 2, verso 16, y Ezequiel, capítulo 3, 7. Aquí fue donde Jonás aborda este barco, ¿verdad?, para irse de la presencia de Dios y correr de este llamado que Dios le hizo la primera vez, gloria a Jesús. Y no todo el tiempo cogía a la persona un barco en aquel entonces, ni tampoco compraba un boleto, gloria a Jesús. Pero vemos que este hombre determina salir corriendo e irse a Tarsis, una ciudad que estaba en Asia Menor. También puede referirse a Tarsis en Cilicia, de donde era nuestro apóstol Pablo, quien después fue conocido como Pablo de Tarso, gloria a Jesús. Ahora la palabra y el estudio que tenemos, Dios le hace un llamado por segunda vez a este profeta, mandándolo a la ciudad de Nínive, la cual estaba situada, ¿verdad?, a una distancia bastante larga de Jerusalén, de donde salió él. Nínive era una ciudad bien importante, un paso de grandes comercios y grandes acontecimientos en aquel entonces, gloria a Dios. Un centro de rutas en el Mediterráneo. Y todo esto, pues, cuando nos vamos a la historia, vemos a esta ciudad, ¿verdad?, a la cual se está refiriendo hoy el llamado de Jonás, gloria a Jesús, una ciudad que cuando nos vamos a la historia, el profeta Nahum, capítulo 3, nos da un detalle bien importante sobre esta ciudad, y él la llamó la ciudad, ¿verdad?, sangrienta, derramadora de sangre. Esta era la capital del imperio sirio, Nínive, una ciudad importante, tenía palacios, tenía templos grandísimos, calles anchas y amplias, y murallas, ¿verdad?, inmensas, como casi todas las ciudades de esos tiempos, gloria a Jesús. Y el profeta Nahum nos dice a nosotros que cuando estos habitantes de Nínive agarraban a sus prisioneros, le sacaban la lengua, los ojos, la piel, le arrancaban la piel, también le colocaban cuerdas sujetas con gancho a la nariz, gloria a Dios, a los labios, lo decapitaban a los reyes, le sacaban las uñas, le sacaban los ojos. Definitivamente esta era una ciudad terrible en cuanto a la violencia, gloria a Jesús. Y ahí es donde Dios le está haciendo el llamado al profeta Jonás, gloria a Jesús. Esto es algo impresionante porque nosotros pensamos y buscamos, ¿verdad?, muchas veces en las escrituras un montón de razones por las cuales Jonás no quería ir a esta gran ciudad. Y vemos en esta clase de hoy maravillosa que Dios llama al profeta por segunda vez, porque el Dios de nosotros es un Dios de oportunidades, es un Dios que no se complace en que
en castigar ni que se pierda el pecador. Al contrario, es un Dios misericordioso y clemente, no tiene límite, como decíamos en las clases anteriores. Y aunque la historia de Nínive era una historia aterradora para los israelitas, en aquel entonces, gloria a Jesús, y tenía una fama demasiada cruel y era algo normal que cuando lo vemos de esta forma, que el profeta, ¿verdad?, pusiera excusa y saliera corriendo del llamado, gloria a Jesús. Pero todo el tiempo que vemos en las escrituras, ¿verdad? Nuestra desobediencia pues traen consecuencias y procesos a nuestra vida. En los capítulos 1 y 2 vemos el proceso de Jonás. Gloria a Jesús, por haber salido de la presencia de Dios, cómo fue su proceso, la disciplina divina para la vida de él, a donde nosotros vemos en esos capítulos, gloria a Jesús, cómo fue procesado. Alabado Dios, un hombre que tuvo que pasar, ¿verdad?, por todas estos problemas dentro de lo que dice las Escrituras hasta llegar al vientre de un pez. Y hoy vamos a iniciar nuestro estudio, gloria a Jesús, en Jonás capítulo 3 y solamente tenemos 10 versos, del 1 al 10. El pensamiento central de nuestro estudio dice: el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Aleluya. Ese es el Dios maravilloso de nosotros, porque la palabra dice que Él vino para buscar lo que se había perdido. Alabado Dios. Y comenzamos y iniciamos nuestro estudio leyendo con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay algo ahí que me llamó la atención a mí. No era el mensaje de Jonás. No era una agenda que él llevaba establecida en lo que él creía que debía de haber predicado en aquella ciudad, sino el mensaje que yo te diré, le dice el Señor. Nínive, esta capital de Siria, la historia revela, ¿verdad?, que esta nación siempre fue de terror para los profetas del Antiguo Testamento de ese tiempo. Aleluya. Los reyes que invadieron a Judá y a Israel estaban en la gran biblioteca de Nínive, con unos datos por lo cual nosotros vemos que la historia de esta nación era algo que aterrorizaba, ¿no?, a los habitantes de Israel y a los profetas del Antiguo Testamento. 10 reyes hebreos y 6 de Israel y 4 de Judá estaban en aquella gran biblioteca de Nínive. Aleluya. Nínive fue enemiga de Israel y fue llevado en cautiverio y fue desolado el pueblo por los sirios en el 722 a.C. Los soldados sirios desarrollaban cierta, ¿verdad?, y le quitaban, como le estaba diciendo al principio, le quitaban la piel, le sacaban los ojos, le cortaban los dedos a los prisioneros que ellos capturaban. Y esta nación causó mucho dolor a Israel. En la clase anterior estuvimos hablando de que Edom no quiso ayudar a su hermano Israel en el momento de su aflicción, en el momento de su dolor, en el momento que ellos más lo necesitaban. No le dieron la ayuda. Y este pueblo también, Nínive, esta nación, que era una nación poderosa y grande en aquel entonces, ¿verdad? Era una nación también que le había causado a Israel mucho dolor y mucho sufrimiento. Jonás tuvo varias razones, ¿verdad?,
para decirlo de esta forma, para no querer ir a Nínive, porque él sabía muy bien, aparte de una distancia bastante considerada, que era de donde él estaba a Nínive, y bastante tiempo de camino. Él sabía la historia de esta ciudad, ¿verdad? Y sabía muy bien que era el enemigo de Israel. Gloria a Jesús. Pero ahí es donde el Eterno le dice que se levante y le vaya a predicar, ¿verdad? El mensaje que él le iba a dar. Hay algo maravilloso dentro de este mensaje hoy en este estudio, y es que nosotros vemos que nuestro mensaje tiene que estar alineado, ¿verdad? Y establecido dentro de un orden y un llamado de parte de Dios, porque no son nuestras palabras, no son nuestra agenda, es la palabra, lo que Dios quiere hablar en aquel pueblo o en aquel lugar donde nos envíe, porque Él es el que conoce la condición y la necesidad de cada uno de esos lugares donde somos enviados a predicar. Muchos predicadores piensan que un mensaje bastante largo y bien lleno de palabras y un montón de cosas que queremos muchas veces poner dentro de los mensajes que a veces ni nos entienden. El mensaje de este hombre fue sencillo, y vamos a ver los resultados de este tremendo mensaje comparado con el de Juan el Bautista, que fue también un mensaje cortito pero poderoso. Y dice el verso 3 del libro de Jonás, capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Él no iba a hablar palabra de él, palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La oportunidad que Dios le da a Jonás, después de pasar tanto proceso en el capítulo 1 y 2, después de él haber salido de una situación como la que se vio envuelto en aquellos capítulos, donde nosotros sabemos que en cada proceso que Dios nos procesa y nos disciplina, de ahí, cuando salimos, es con otra forma de pensar y otra forma de hacer las cosas, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Pero Jonás no fue el único que Dios le dio una segunda oportunidad. Ahí tenemos a Pedro, que negó a Jesús; a Marco, quien abandonó a Bernabé y a Pablo, y Dios le dio una oportunidad en Hechos capítulo 13 y 15:35, y Mateo 26, 69 al 75. Aleluya. Siempre Dios ha sido un Dios de oportunidades. Fue algo maravilloso ver que dentro de esa oportunidad que Dios le da a Jonás por segunda vez, este hombre reflexiona después de su proceso. Yo no sé cómo saldría Jonás del vientre del pez después de 3 días de estar allí adentro, pero lo que entendemos es que reflexionó, cambió, y entonces está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque aquí lo vemos. Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino dentro de la misma ciudad. Gloria a Jesús. Fue un mensaje corto pero específico. En 40 días será destruida Nínive. Eso fue todo lo que este hombre manifestó en su extraordinario mensaje. Y el verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Fue un mensaje sencillo,
No hubo ninguna clase de adorno, no hubo ninguna clase de palabra, ¿verdad? Que a veces andamos buscando esas palabras impresionando, para impresionar a los demás. Fue un mensaje sencillo, un mensaje poderoso, pero sencillo. Jonás aprendió una gran lección y fue la de ser compasivo con los de Nínive. Aleluya. Esta ciudad era un viaje de más de 800 kilómetros a 500 millas, es decir, un mes o más. Y estaba rodeada de ríos, estaba rodeada de bastantes provincias. Por eso que dice que Nínive era una gran ciudad en extremo. Gloria a Jesús. Y allí es donde tenemos hoy a este hombre que entra por la ciudad proclamando este mensaje maravilloso que Dios ha puesto en su boca. Aprendió la misericordia, la compasión, que es una de las cualidades que nosotros los seres humanos debemos de tener, y a veces nos cuesta mucho trabajo cultivarla, pero es una de las virtudes que hay dentro de los que habla el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 sobre los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Pero yo me imagino que también Jonás llegó a Nínive con una forma, ¿verdad?, impresionante, porque vamos a ir viendo definitivamente cómo fueron los acontecimientos. Y dice que era una ciudad grande ante Dios, según dice Jonás capítulo 3:3. En este libro Dios la llama 3 veces la gran ciudad, pero eso no se estaba refiriendo, ni era la razón por la cual Dios la consideraba importante, sino que Dios le interesaba lo que estaban allí, los habitantes. Por eso es que nosotros vemos que la palabra dice que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Lo de Nínive era una ciudad malvada, cruel, llena de vicio, llena de corrupción, pero allí había puesto Dios su ojo y a su profeta para que le llevara el mensaje. Ese es el Dios maravilloso de nosotros, que siempre nos da esa oportunidad maravillosa. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicando: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Oh Dios. Nosotros vemos que en la Biblia, en las Escrituras, el número 40 tiene una importancia bien bonito cuando lo escudriñamos. Este número es importante. Vemos que a 40 días tuvo el Señor, ¿verdad? Allá en Mateo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, y 40 años estuvo Moisés en el desierto. Todo esto tiene un enfoque histórico y bíblico dentro de este número, y le dice: en 40 días Nínive será destruido. Quizás el profeta Jonás, igual que nosotros, hubiéramos esperado, ¿verdad?, una reacción negativa o violenta dentro de unos habitantes y una ciudad tan violenta como Nínive. Pero mire cómo es que Dios trabaja dentro de todo esto que nosotros vamos escudriñando en esta palabra. La palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios es una palabra poderosa para cambiar el corazón del hombre. Y en el verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aleluya. Tremenda sorpresa para Jonás, que había tenido ese miedo de enfrentarlo por su historia, pero ve que la reacción de ellos es algo maravilloso. Y creyeron a Dios. Jonás quizá pensó que la respuesta, como le dije, iba a ser una respuesta violenta. Por eso era que temía también entrar allí con relación a su mensaje. Pero vemos aquí que tanto el mayor como el menor
aceptaron y creyeron el mensaje, aleluya, y se arrepintieron y dejaron, oiga eso, lo interesante de esto es que vemos aquí en este texto unas reacciones y unos datos que nos hablan a nosotros de el arrepentimiento. Cuando estamos arrepentidos genuinamente y de corazón, mire lo que hicieron. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El cilicio era una vestimenta de un tipo de saco de tela gruesa que se usaba como símbolo de luto y de arrepentimiento. Y eso fue lo que ellos hicieron. Se vistieron de cilicio en simbolismo de arrepentimiento, y maravilloso es nuestro Dios, que esa palabra que muchas veces nosotros queremos estar seleccionando a quién se la vamos a llevar, es la que hace el trabajo. El hombre no tiene que poner ninguna clase de esfuerzos humanos. Ella tiene poder para transformar y para cambiar, aleluya. Y el mensaje de Jonás fue sencillo. En 40 días Nínive será destruido. Y eso fue suficiente para que esto entrara al corazón de esta gente y lo cambiara de una forma extraordinaria. Y en el verso 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestimentas reales, quiere decir que se levantó de su trono, se quitó la ropa de rey que tenía y se cubrió de cilicio también, y se sentó sobre la ceniza. Este rey también sintió el temor de Dios, se levantó de su trono, se despojó de sus vestimentas reales, se puso la misma ropa de todos los demás que estaban allí, que habla en el capítulo 5, el versículo 5, y dice ahí, aleluya, que se puso también la tela de saco áspera y se sentó en la ceniza en señal de duelo. Después tomó la decisión de dar una orden que todos los que estaban allí se cubrieran con el mismo tipo de tela. Está haciendo algo ahora el rey oficialmente, aunque se había anunciado anterior. Ahora es la orden del rey, el ayuno que el pueblo había iniciado. Ahora el rey le está dando énfasis a eso y está dando una orden oficial. Este rey hace algo bien importante, reconoce con humildad, que esto es un detalle muy importante que debemos de ver aquí. Reconoce con humildad la gran maldad y violencia de su pueblo, de Nínive, y señala que quiere que su Dios, ese Dios que habla y está proclamando Jonás, lo vea a ellos, ¿verdad?, en esta forma de arrepentimiento. Mateo 12, 40 y 41, Jesús, ahí, ¿verdad?, habló sobre Nínive y su arrepentimiento. Gloria a Jesús. Y habló sobre el mensaje de que Jonás, así como tuvo Jonás 3 días en el vientre, así también tuvo el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Esto es impresionante ver en la historia, ¿verdad?, que Jonás, Jesús habló de él. Bendita la gloria de Dios. Y en el verso, mire esto maravilloso. Una de las cosas que nosotros debemos de analizar muy bien es lo que este rey hizo. Con humildad. No, aquí no vemos la arrogancia de Edom en la clase que tuvimos, ¿verdad? Y ese orgullo, sino que se despojó, se quitó toda su vestimenta de rey y se sentó en la ceniza y con humildad reconoció que ellos estaban mal y que eran, ¿verdad?, violentos y que había maldad en cada uno de ellos. Y en el 7 dice:
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua. No solamente fueron los habitantes de Nínive, no solamente fueron los seres humanos, sino que aquí en este libro nos está dando una información que todo, animales, bueyes, ovejas, a todo lo vistieron de cilicio y lo pusieron en ayuna. No hubo pasto, no hubo comida para animal ni para nada. Esto fue un ayuno completo, no parcial. Un ayuno sin tomar ni comer nada. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Fue un arrepentimiento genuino lo que esta ciudad manifestó a través de este mensaje glorioso que le llevó nuestro hermano Jonás. Y en el verso 8 dice, ese es el corazón que tiene un arrepentimiento genuino y que de verdad, se duele y siente que le ha ofendido a Dios y se arrepiente de verdad. Aleluya. Todo esto que vemos aquí es de un corazón arrepentido. Y la palabra dice que un corazón contristo y humillado no desprecia a Dios. No importa cuál depravada fuera la ciudad o cuál maldad y pecado hayan hecho, cuando la palabra dice que recibieron el mensaje y le creyeron a Dios, el Dios nuestro se inclinó en esa misericordia sin límite para perdonarlo. Gloria a Jesús. Y el 8 dice: sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuerte, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aleluya. Los elementos que están relacionados con el arrepentimiento: cubrir, clamar a Dios y convertirse de su malo camino, fue algo maravilloso en un cambio radical, en un cambio de conducta. Ya ellos no iban a hacer lo mismo. Aleluya. Ya habían cambiado su forma de violenta y agresiva y su conducta que tenían, bendito Dios, por muchos tiempos. Asimismo fue la vida de nosotros, apartados de Dios, como dice el apóstol Pablo. Andábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Él en esa misericordia, en ese amor, nos dio vida, nos levantó de la muerte. Aleluya. Bendito Dios, porque ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios misericordioso. Gloria a Jesús. Y el verso 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Bendito Dios. Volverse a Dios y arrepentirse, cuando se está utilizando esta palabra de arrepentirse acerca de Dios, es más bien una decisión de que Dios toma de algo que iba a hacer por la condición que tenían anterior, y ahora en la forma que ellos respondieron al llamado y el arrepentimiento genuino de esta manera, en cilicio y ayuno y clamor, pues Dios cambia de método, de la forma que lo iba a castigar. Cambia, no es que Dios se arrepiente, es que cambia. Cada vez que el hombre se vuelve a Él, cada vez que el hombre se arrepiente de su malo camino, cada vez que el hombre reflexiona y entiende que le ha ofendido a Dios y que está arrepentido de verdad, Dios entonces determina escogerlo como su hijo, ¿verdad? Definitivamente esta es una palabra maravillosa la que hoy tenemos, porque ese es el Dios que es grande en misericordia y su misericordia no tiene límite. Nosotros muchas veces decimos y pensamos, ese merece la muerte, ese merece el infierno, ese merece aquello, pero el Dios de nosotros es grande en misericordia, y cuando el hombre se inclina a clamarlo y a buscarlo, Dios entonces lo perdona y lo restaura. Gloria a Jesús. Cambia
¿verdad? El método que tenía de castigarlo y de disciplinarlo, y ahora entonces lo toma, bendito Dios, como su hijo. Gloria a Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. Esa es la convención, eso fue lo que hizo Nínive. Nínive se arrepintió y hubo evidencia y hecho del impacto que causó, ¿verdad? Esta grande noticia que llevó Jonás en medio de ellos, no solamente a los habitantes, de una forma general, gloria a Jesús, socialmente, hasta el rey. Gloria a Jesús, llegó hasta el trono, se despojó de todo y también dice la palabra que hizo lo mismo este rey de Nínive. Gloria a Jesús. Y en el verso 10 dice, maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Jesús. En el verso 10 dice, y vino Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Y Dios entonces cogió y miró, observó. Este es el Dios de nosotros que está en todas partes. El Dios de nosotros no está limitado a una área. Él es unisciente y está en todas partes. Por eso es que cuando Jonás determina correr de la presencia de él, aleluya, y vemos que no hubo ningún resultado bueno para Jonás, porque ¿a dónde me iré? Dice la palabra, ¿a dónde me iré de su presencia? Si donde quiera que yo vaya y donde quiera que Jonás se metiera, allí estaba el Señor. Hasta dentro del mismo vientre del pez estaba allí Dios. Gloria a Jesús. Y Jonás entendió esto bien claro, porque de allí desde el vientre de aquel animal, tuvo que clamarle a ese Dios y hacer voto, gloria a Jesús, de que él iba a cambiar. Y sí lo vemos, porque vino y cambiado desde el vientre y agarró la responsabilidad en el segundo llamado y llevar esta palabra maravillosa a Nínive, la cual lo transformó y lo cambió. El perdón inmerecido, porque no se lo merecían, ni nos lo merecíamos nosotros, pero Dios es perdonador. Dios no quiere la muerte del impío, dice su palabra en Ezequiel 33:11 y Miqueas 7, 18 y 19. Misericordioso es nuestro Dios, que es un Dios perdonador, que olvida, cuando nos perdonan nuestros pecados, se olvida, ¿verdad? Y tira nuestro pecado a lo profundo de la mar, cuando verdaderamente estamos arrepentidos. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire aquí lo maravilloso que dice la palabra. En una ocasión, cuando Moisés descendió al Sinaí, ¿verdad?, para recibir por segunda vez la ley, escuchó la siguiente proclamación: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6 y 7. Una de las grandes afirmaciones de la Biblia es que nuestro Dios es un Dios perdonador y que no se deleita en castigar y hacerle daño. Es un Dios clemente y perdonador. Dios no se complace en hundir al pecador, sino en levantarlo. No se complace en condenarlo, sino en salvarlo. No lo envía al infierno, sino que lo lleva hacia la morada celestial, al cielo, al que se arrepiente, al que recibe el mensaje, aquel que hace verdaderamente dentro de lo que es esta palabra, en ella una obediencia para cumplirla y vivirla. Entonces nos perdona, gloria a Jesús. Dice Ezequiel: el Señor declaró:
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Eso fue lo que hizo Nínive. Porque moriréis, oh casa de Israel. Aleluya. Cuando vemos en esta preciosa clase a donde tenemos, ¿verdad?, unos versos cortitos, pero muy buenos y poderosos en una lección para nuestra vida. Vemos este maravilloso mensaje que hoy Jonás nos trae a través de este capítulo 3, que nada más fueron 10 versos. Ante la predicación de Jonás, los habitantes de Nínive reaccionaron positivo, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Se convirtieron de sus malos caminos, una forma de arrepentimiento. Dios siempre tiene el interés de salvarnos a todos. La palabra dice que Él vino y murió por todo. Solamente le falta al pecador volverse a Él, arrepentirse, y Dios le dará ese maravilloso regalo de la salvación. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Salva a todo el que viene a Él. Porque dice Lucas capítulo 15, 7, porque hay gozo cuando un alma se salva en el cielo. Y allí en Nínive habían más que un alma. Era una ciudad completa, que tanto hombres como mujeres, jóvenes como mayores, y hasta los mismos animales, vimos dentro de este estudio maravilloso que Dios hizo algo poderoso. Cambió lo que ellos ya tenían, ¿verdad?, como merecido, un castigo, se cambió a una bendición y a un gozo de esa salvación, porque recibieron el mensaje de Jonás y todito ellos se arrepintieron. En el libro de Jonás, que contiene varias verdades teológicas que merecen ser estudiadas con determinación. Este es un libro que cuando nosotros escuchamos, la mayoría de las personas lo leen y lo estudian, pero muy mal interpretado, que casi siempre escuchamos en los sermones y en los estudios, ¿verdad?, una forma de castigar y de criticar la forma de este profeta. La soberanía absoluta de Dios. Entre ellas la soberanía absoluta de Dios. Por eso es que es un Dios soberano y hace como Él quiere. Nosotros no somos consejeros de Dios. Nosotros somos los que vamos a obedecer lo que Él establece para cada una de nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y el control que posee dentro de los eventos de la historia. Dios le mandó un gran viento a aquel barco donde iba Jonás. Dice la palabra en el capítulo 1 y 2 que a aquella embarcación Dios le mandó un fuerte viento, donde los marineros confesaron: tú, Jehová, has hecho como has querido. Jehová preparó el gran pez para que tragase a Jonás. Lo mismo una calabacera. Quiere decir que Él, como soberano, hace como Él quiere. Posiblemente Jonás pensó que aquel era su fin cuando cayó en el agua, en el mar. Pero allí tenía Dios ya un gran pez preparado para que se lo tragara. Luego de ese proceso, hace que el pez también se alinee a la orilla y lo vomite. Porque es que Dios es soberano. Él hace como Él quiere. En nuestra clase maravillosa hemos aprendido bastante enseñanzas sobre este estudio, que está lleno de palabras y de bendiciones para nuestras vidas.
sobre todo la enseñanza de este estudio, está el interés divino en la salvación de toda la gente, no de una ni de dos, de todas las personas, aún la más sangrienta y perversa. Dios no ama únicamente al pueblo judío, ni al bueno nada más, ni a la iglesia nada más que ha sido lavada con su sangre. También Dios le da y ama la oportunidad a los malos para que se arrepientan. Gloria a Jesús. Esta fue la enseñanza que vimos dentro de este libro maravilloso de Jonás. Es algo maravilloso, misericordia sin límite. Es decir, no tiene límite para compadecerse, para ver el sufrimiento de los demás y asistirlo en su necesidad, especialmente dándole el perdón y reconciliando al hombre nuevamente con su Creador. Ese es el Dios que no tiene límite. El objetivo de nuestra clase: comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. Claro que sí. De no ser así, no hubiera existido hoy en la historia el arrepentimiento de Nínive. Pero ese Dios misericordioso ya tenía un hombre preparado para que le llevara esa maravillosa palabra, porque el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Considerar que por su gran amor, Él, nuestro Dios, no quiere que nadie se pierda. Ahí lo leímos en el texto. No quiere la muerte del impío. Aleluya. Y responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. No te preocupes, no te afanes. Trata de hacer la voluntad de Dios cuando te envíe a hacer algo para su gloria. Él se encarga de poner el mensaje en tus labios. Aleluya. Y poderoso es Dios para que de ahí, de ese mensaje, salga el poder y la autoridad para que aquellas personas que tienen que ser transformadas sean transformadas y cambiadas por el poder de su palabra. En el próximo estudio tendremos otra maravillosa enseñanza en el libro de Miqueas. Así que estaremos nuevamente con otro de los profetas menores y ahí estaremos también trayendo una poderosa palabra de parte de Dios. Recuerda que nuestro Dios es misericordioso y clemente, es bueno. No se complace en castigarnos ni corregirnos, pero nosotros debemos de ser obedientes en lo que Él demanda para nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del Eterno sea contigo, que su mano poderosa y sanadora toque los cuerpos enfermos que están en sus hogares y en todas partes que se encuentren, y Dios en ese amor y esa misericordia le restaure su salud para su gloria y para su honra. Que Dios te bendiga y hasta el próximo estudio.